Buenas tardes, muchachos. Vamos a hacer la explicación de la parte 3 o el tercer momento de la guía número 4, que es la primer guía del segundo periodo. Entonces, teniendo en cuenta que lo que nos están pidiendo es lo siguiente. En esta parte empezamos a ver que o el tercer momento de la guía va dedicado a lo que es la descomposición de factores primos, máximo común divisor y mínimo común múltiplo, como lo pueden ver aquí en el título de la parte número 3. Luego, después de eso, viene una breve descripción o una eh, definición de lo que es la descomposición en factores primos. Paso siguiente, se explica a grandes rasgos qué es lo que es la descomposición y cómo se debe hacer. Ejemplo, en este momento lo que se está haciendo es que a 12 lo vamos a descomponer y siempre vamos a utilizar los números primos. En este caso 2 y el 3. Entonces, posteriormente viene una actividad para que ustedes puedan practicar cómo descomponer los números. Luego viene una explicación de lo que es el máximo común, digo, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, cada uno con sus respectivos links para poder visualizar el video y poder desarrollar mejor la actividad. Luego viene una pequeña actividad que es hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo entre los siguientes números. Nos piden las dos cosas al mismo tiempo. Entonces nos piden entre 20 y 24, 35 y 15, 18 y 27 y 10 y 25 para hallar precisamente eso. Pero entonces, inicialmente vamos a mirar cómo descomponer. Permítanme, les comparto pantalla del tablero virtual para poder desarrollar. Entonces, lo que necesitamos inicialmente para la descomposición en factores primos es los números primos. Entonces, los números primos lo tenemos desarrollados por el conjunto P, que precisamente son primos, y en él podemos encontrar todos los numeritos que son divisores de sí mismo y digo que tienen como divisor a sí mismo y a la unidad. Entonces, por ejemplo, el 7. El 7 solamente es divisible por sí mismo y por la unidad. Entonces, aquí vamos a empezar a colocar cada uno de los numeritos que necesitamos para poder desarrollar. Lo que se debe, lo que se recomienda es empezar a determinar cuáles son los números que me podrían servir. Normalmente son números menores que el número que me están pidiendo que descomponga. O sea que tengo que mirar 6 es mayor que 2, 3 y 5. O sea que solamente podría utilizar esos números. Entonces, si empiezo a mirar, tendría que mirar si es divisible por alguno de estos. Entonces, empezamos con el 2. ¿Es divisible por 2? El 6 sí lo es. Entonces decimos, le vamos a sacar mitad. Cuando decimos que le sacamos mitad, entonces la mitad de 6 me da 3. O 6 dividido entre 2 me da como resultado 3. Después de eso, decimos que vamos a seguir determinando cuál es el siguiente. Como 3 es un número primo, entonces lo tenemos acá y por lo tanto solamente podríamos dividirlo por sí mismo. Quiere decir que le vamos a sacar tercera. Y tercera de 3 o 3 dividido entre 3 me da como resultado 1. Posteriormente, lo que normalmente se hace es decir, vamos a
colocar este numerito como si fuese una igualdad. ¿Qué quiere decir? Que vamos a colocar aquí a el 6 y vamos a decir que es igual a los numeritos que quedaron en la parte derecha de la línea. Entonces quedaría 2 y el 3. Pero estos números deben estar separados por el signo de la multiplicación. Entonces me está diciendo que 2 por 3 es igual a 6. Y si miramos las tablas, pues lógicamente lo es. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora con el 34. Con el 34 lo que debemos hacer es lo siguiente. Tenemos que determinar que los números que son menores que 34 y que son primos van hasta acá. Entonces sería el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29 y el 31. No los vamos a utilizar todos, lógicamente, pero vamos a empezar por el más pequeño. Entonces vamos a decir 2. Sacamos 2 para poder sacar la mitad. Entonces la mitad de 34 es igual a 17. Entonces decimos que en este lado vamos a colocar el siguiente número que me va a ayudar a descomponer este numerito que está acá. Pero entonces ese número, ¿cuál sería? Entonces tenemos que sería el 2. A 17 no le podemos sacar tercera, no es un múltiplo de 3. A 17 tampoco le podemos sacar quinta, tampoco es múltiplo de 5. A 17 tampoco le podemos sacar séptima porque tampoco es un múltiplo de 7. Tampoco le podemos sacar 11 porque 11 tampoco es 17 no es divisible por 11. Entonces, 17 tampoco es un múltiplo de 13, pero sí es un múltiplo de 17. Entonces, podemos sacarle 17 a este número. Entonces, 17 dividido entre 17 me va a dar como resultado 1. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, estamos utilizando todos los números primos que tenemos acá. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con 124. Perdón, disculpen. Aquí tendríamos que colocar que 34 es igual a 2 y a 17 multiplicados. Entonces sería 2 por 17 es igual a 34 y lo dejamos de esta manera. El siguiente sería mirar con el 124. Una vez más, tendríamos que mirar todos los números primos que van debajo de él. Pero para este momento simplemente vamos a empezar con estos numeritos. Ahora, 2, mitad. Vamos a sacarle mitad. Mitad de 124 es mitad de 124 sería 62. 62. Tenemos que la mitad es 62. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque es un número par. Podemos sacarle mitad. Ahora, tengo que mirar el 62 y como sé que termina en cifra par, sé que es un múltiplo de 2 o es divisible por 2. Nuevamente utilizamos el 2 y decimos que 62 dividido entre 2 o la mitad de 62 es igual a 31. Ahora empezamos a mirar cuáles son los números. Vemos que ya no es un número par, entonces no le podemos sacar mitad, pero tendríamos que mirar cuál de estos numeritos es el de acá. Como vemos que es el 31 y el 31 es un número primo, entonces lo colocamos de una vez. Y decimos 31 de 31 o 31 dividido en 31 me va a dar como resultado 1. Entonces, la idea principal es que yo siempre debo utilizar los números primos para ir sacándole mitad, tercera,
quinta, séptima, no, onceava, treceava, 17ava, a cada uno de los números que tenemos acá, si es pertinente, si se logra hacer, si me da una división exacta. Pero siempre debo llegar a que aquí el numerito me debe dar 1 para poder desarrollarlo. Entonces, en este caso tenemos que colocar que 124 es igual a 2 multiplicado por 2 multiplicado por 31. Y de esta manera acabamos. ¿Listo? Ahora, paso siguiente es estudiar qué es lo que es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Aquí nos están pidiendo unos ejercicios, ustedes pueden visualizar los videitos que están acá, que son bastante sencillos de ver y demás. Entonces, sin embargo, vamos a hacer una breve explicación de lo que son. Entonces, teniendo en cuenta que yo ya sé descomponer un número en factores primos, vamos a utilizar nuevamente todo esto. Vamos a empezar con el mínimo común múltiplo. Por norma se debe utilizar de manera abreviada con letras minúsculas. ¿Listo? Ahora lo que tenemos que hacer acá es tenemos dos números y entre comillas vamos a realizar la descomposición al tiempo. Pero como es el mínimo común múltiplo, los dos numeritos tienen que llegar a 1. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Los dos números son múltiplos de 2. ¿Por qué? Porque terminan en cifra par. Entonces, como son múltiplos de 2, puedo sacarles mitad a los dos. Y entonces, en este momento, lo que tenemos que hacer es que mitad de 12 me da 6. Y mitad de 20 me da 10. ¿Podemos volver a sacar mitad? Lógico que sí, los dos números son pares, entonces podemos sacar nuevamente mitad. Entonces, mitad de 6 me da 3. Y mitad de 10 me da 5. En este momento nos encontramos con que no le puedo sacar lo mismo a los dos, pero sí puedo tratarlos a cada uno por aparte. Entonces, como ya lo dijimos, en el mínimo común, en el mínimo común múltiplo tenemos que llegar a que los dos numeritos sean 1. Entonces, tenemos que decir que al primero, que es 3, le vamos a sacar tercera. Tercera de 3 es, perdón, tercera de 3 es 1. Pero al segundo no le puedo sacar, al número 5 no le puedo sacar tercera. Lo que voy a hacer es dejarlo tal como está. Ahí lo dejamos. ¿Listo? Y continuamos por este lado. Entonces, en este momento lo que tenemos que hacer es que ya llegué con el número que está de primeras, ya llegué hasta el número 1. Entonces vamos a continuar con el siguiente. Entonces, a 5 solamente le puedo sacar quinta. ¿Por qué? Porque es un número primo y solamente es divisible por sí mismo y por la unidad. Entonces le sacamos quinta y decimos que aquí el 1, quinta de 1 no se puede sacar, entonces dejamos el 1 solito ahí. Y luego decimos que quinta de 5 me da 1. Y finalmente ya llegamos eh, eh, a determinar cuál es el mínimo común múltiplo entre estos dos números. ¿Cómo lo sé? ¿O cómo sé cuál es? Si lo que tengo son un montón de números aquí en esta columna. Entonces decimos que el mínimo común múltiplo entre los dos numeritos, o sea, 12 y 20, es igual a
la multiplicación que tenemos acá. Todos estos factores se van a multiplicar. O sea, 2 multiplicado por 2, multiplicado por 3 y multiplicado por 5. Y eso me debe dar un resultado. Vamos a ver cuál es ese resultado. Si multiplicamos 2 por 2, me da 4. Y eso a su vez por 3, entonces sería 4 por 3, me da 12. Y 12 por 5 me da 60. Entonces, al hacer esa multiplicación que está ahí expresada, nos da que el resultado es 60. Ahora, vamos a hacerlo con estos dos numeritos que son 15 y 18. Entonces, volvemos y empezamos a hacer lo mismo. Entonces, primero tengo que verificar cuáles son los números que pueden dividir a los dos numeritos al tiempo. Entonces, empezamos. ¿El 2 divide al primero? No, pero sí divide al segundo. ¿El 3 divide al primero? Sí. ¿Divide al segundo? También. ¿Por qué? Porque 15 dividido entre 3 me da 5. Y 18 dividido entre 3 me da 6. Entonces, vamos a colocarlo ahí. Después de eso, decimos que 15, tercera de 15, como ya lo habíamos dicho, es 5. Y tercera de 18 es 6. ¿Por qué? Porque 15 dividido entre 3 me da 5 y 18 dividido entre 3 me da 6. Paso siguiente, mirar a ver si podemos encontrar otro número o si podemos dividir por un mismo número a los dos numeritos que están ahí. Pero vemos que el 5 es un número primo y para que sea divisible eh, los dos por un mismo número, me tocaría decir que el 6 también es un múltiplo de 5. En este caso no lo es. Entonces vamos a empezar a hacerlo por partes. Empezamos mirando qué es lo que divide al 5. 5 solamente lo divide 5 y decimos que me daría como resultado 5 dividido entre 5, 1. Colocamos acá. Y después de eso decíamos que como el 6 no se puede dividir por 5, lo bajamos igual. Ahora empiezo a mirar cuáles son los números que dividen a 6. Y los números que dividen a 6 son el 2. Entonces decimos que 2, el 1 baja igual. Y el 6 dividido entre 2 me daría como resultado 3. Y ahora decimos que el siguiente número sería el 3, porque el 3 divide a 3. Entonces, colocamos el 3 y colocamos aquí que el 1 sigue igual. El 3 dividido entre 3 me daría como resultado 1. Y como ya llegamos con los dos números a 1, decimos que ya acabamos. Entonces, decimos que el mínimo común múltiplo entre los números 15 y 18 es igual a, y en este momento es mejor colocarlos en orden. Entonces, tenemos el 2 que es el más pequeño. Entonces, 2 multiplicado por el siguiente número que es más grande que 2 es 3. Y eso lo multiplicamos por el primer 3 y aparece otro 3, entonces también lo colocamos. Y luego decimos que el siguiente es 5 y hacemos la multiplicación que está ahí. ¿Listo? Entonces me quedaría 2 por 3 me daría 6, 6 por 3, 18 y 18 por 5 me daría 90. ¿Listo? Así de sencillo se debe hacer se debe determinar o encontrar cuál es el mínimo común múltiplo entre dos numeritos. ¿Listo? Bueno, después de eso nos piden que realicemos
la descomposición, pero para determinar cuál es el máximo común divisor. Cuando estoy hablando del máximo común divisor, entonces me doy cuenta que yo tengo que empezar a mirar cuáles eh, cuáles son los divisores que tiene cada uno de los números y determinar cuál es el máximo que tienen o cuál es el más grande que tienen en común. Entonces, para eso debemos hacer el siguiente procedimiento. Entonces, el procedimiento es básicamente igual que el anterior, solamente que el procedimiento lo hago hasta cuando lo puedo hacer para los dos numeritos. No tengo que llegar hasta uno con los dos, solamente debo hacerlo que dividir a los dos numeritos por el mismo número. Si no puedo hacerlo, entonces hasta ahí llegamos. Entonces, en este momento, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Los dos números son divisibles por 2 o son números pares, entonces los puedo dividir entre 2. Entonces, mitad de 36 es 18 y mitad de 42 es 21. ¿Listo? Ahora tengo que mirar si los dos son múltiplos de 2. Como el segundo, el 21, no termina en cifra par, no podemos decir que es divisible por 3. Digo, por 2. Ahora tendríamos que mirar el siguiente número primo, que sería el 3. En este caso, 3 divide a 18, sí, y 3 divide a 21 también, entonces vamos a colocarlo acá. Y decimos que realizamos las divisiones correspondientes. Entonces, a 18 lo dividimos entre 3, me da 6. Y a 21 lo dividimos entre 3, me da 7. ¿Listo? Paso siguiente, o lo que sigue, es determinar si hay otro número que nos pueda ayudar a dividir los dos numeritos al tiempo. Entonces, como el 6 es número par, pero el 7 no, no me sirve el 2. El 3, vamos a mirar con el 3. ¿El 3 divide a 6? Sí, pero divide a 7, no. El 5 divide a 6, no, y tampoco divide al 7. Y el 7 divide a 7, pero no divide a 6. Entonces decimos, hasta ahí llegamos. Recuerden que con el máximo común divisor siempre tengo que hacer la división para los dos numeritos. Si no puedo hacerlo con los dos números, no hago nada más. Mientras que el máximo común múltiplo sí tengo que llegar a 1 con los dos números. ¿Listo? Entonces, en este momento lo que decimos es que el máximo común divisor entre los números 36 y 42 es igual a 2 multiplicado por 3. Y 2 multiplicado por 3 me da igual a 6. Entonces, ahora venimos y decimos que el máximo común divisor entre los dos numeritos entre 36 y 42 es igual a 6. Listo, vamos a mirar ahora con este siguiente ejemplo, que es 80 y 96. Vamos a buscar el máximo común divisor entre 80 y 96. Como, una vez más, como los dos numeritos son pares o terminan en cifra par, entonces decimos que podemos sacarle mitad. Entonces, mitad de 80 es 40 y mitad de 96 es 48. Decimos que
los dos numeritos que tenemos acá vuelven a ser pares. Entonces podemos sacar nuevamente mitad. Y mitad de 40 es 20. Y mitad de 48 es 24. Una vez más, los dos numeritos son pares porque terminan en cifra par, entonces decimos que podemos seguir sacando mitad. Entonces, mitad de 20 es 10 y mitad de 24 es 12. Una vez más, podemos seguir sacando mitad y la mitad de 10 es 5 y la mitad de 12 es 6. Y aquí venimos otra vez al mismo predicamento. Venimos a decir 5 solamente divisible por 5, mientras que 6 es divisible por 2 y por 3. O se puede dividir exactamente entre 2 y entre 3, pero el 5 no se puede dividir entre 2 y entre 3. Entonces lo dejamos hasta ahí, paramos ahí. No puedo dividir a los dos al mismo tiempo, entonces no puedo hacer nada más. Entonces decimos que el máximo común divisor entre los numeritos 80 y 96 es igual a 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, perdón, multiplicado por 2, multiplicado por 2. Hasta ahí. Tenemos 1, 2, 3, 4 docecitos, entonces vamos a colocar ahí que 2 por 2 me da 4, 4 por 2 me da 8 y 8 por 2 me da 16. O sea que 16 es el número más grande que divide a 80 y a 96 al mismo tiempo. ¿Listo? Eso es lo que teníamos que hacer para poder determinar cada uno de los numeritos, Lo siguiente es coger y determinar, hacer los problemitas que están acá, que es precisamente uno me está diciendo que es el problema de mínimo común múltiplo. Entonces me piden determinar cuál es el mínimo común múltiplo entre 6 y 8. Y después me están pidiendo que haga una interpretación con respecto o que resuelva un problema utilizando el máximo común divisor. Entonces tendría que utilizar el máximo común divisor entre 24, 16 y 20 para poder determinarlo. Entonces espero que haya sido de gran ayuda para ustedes este video y por favor si tienen alguna duda ya saben, me indican y hasta luego, que me les vaya muy bien.